Criterio lado ángulo lado dice que si se tiene un lado proporcional, un lado igual y el otro lado proporcional, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, antes de que copien, si tenemos, es decir, con este criterio ya no es necesario conocer la medida de un tercer lado, nada más se requieren dos. Igual los otros dos ángulos no se requieren saber, solamente uno. Para no confundir letras, voy a llamarle a este ángulo el ángulo A minúscula. Ahí está, A minúscula. Este criterio nos dice que si tenemos un lado proporcional, bueno, para no usar los mismos, bueno, sí, un lado proporcional. Si tenemos ahora un ángulo igual, si averiguamos que ahora el ángulo que le sigue es igual en los dos triángulos, y después que si el otro lado tiene la misma proporción, entonces ya nos asegura que los triángulos son semejantes. Es decir, este criterio nada más nos dice con que tenga dos lados proporcionales, a la misma proporción obviamente, que si uno se triplicó, el otro se triplica, o si este se duplicó, el otro se duplica. Si tenemos dos lados proporcionales y un lado igual, entonces ya eso nos asegura que los triángulos son semejantes. Ya no es necesario saber si el otro lado es proporcional o si los otros dos ángulos son iguales. Ya con este criterio nos lo asegura. Entonces copien este criterio. ¿Ya copiaron? Ahora vamos a ver el criterio ángulo lado ángulo. Entonces dice que si tenemos un ángulo igual un lado proporcional y el otro ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, antes de que copien, aquí con este criterio lo único que se necesita saber es lo siguiente. A ver, para no usar los mismos números, hagan de cuenta que este lado, digamos que se triplicó, de 12 pasó a ser, de 4 pasó a ser 12, ahí está. Entonces, y este mide B minúscula, como, ay no, B minúscula, hagan de cuenta que es una B minúscula. Ahí está. Entonces este criterio nos dice que si averiguamos que los dos triángulos tienen un ángulo igual, tienen un lado proporcional y el otro ángulo igual, entonces eso ya nos asegura que los triángulos son semejantes. Lo único que requiere saber es que si tiene dos ángulos iguales y un lado proporcional. Con eso es suficiente para saber que los triángulos son semejantes. Ahí está. Ya no necesitas saber si el otro ángulo es igual o si los otros dos lados son proporcionales. Ya con eso es suficiente.
Ah, bueno, cópienle. Ya, profe. Ah, bueno. Ah, bueno, en el examen no se les va a pedir que clasifiquen los criterios, de que vean qué triángulo cumple tal criterio. Esto es solamente para saber cuándo dos triángulos son semejantes, ¿sí? En el examen se les va a pedir lo siguiente. Vamos a resolver ejercicios como el siguiente. Vamos a ver. Tenemos aquí este triángulo. Y voy a trazar una línea paralela a la base. Es importantísimo que esta línea sea paralela a la base. Por eso la copié. Bueno, la hice sobre la base. Ahí está. Y ya la trasladé acá. Esta línea que acabo de poner es paralela a la base. Es importantísimo. Si no, este problema no se podría hacer. Ah, bueno, entonces estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque ¿qué criterio cumplen? A ver, el triángulo grande, que es el todo con el chiquito, este que se ve acá, son semejantes. ¿Por qué? ¿Qué criterio cumplen? Ah, pues cumplen el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Son semejantes por lo siguiente. El lado del triángulo chiquito está contenido en el lado del triángulo grande, ¿no? ¿Están de acuerdo? Todo el triángulo grande abarca de acá hasta acá. Y este lado del triángulo chiquito es parte del triángulo grande, ¿no? Entonces significa que son proporcionales porque está contenido ahí. Son proporcionales, está a una cierta proporción. Ahora este otro lado del triángulo chiquito también está contenido dentro del triángulo grande. Y es por eso que también son proporcionales los lados. Y los dos triángulos comparten este mismo ángulo, ¿verdad? Este ángulo que acabo de dibujar es parte de los dos triángulos, tanto del chiquito como del grande. Entonces tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Tenemos dos lados proporcionales y un ángulo igual. Entonces eso nos asegura que los dos triángulos son semejantes. Ah, bueno, eso es solo formalidad, el saber cómo se aplican estos criterios. Pero lo que se les va a pedir es lo siguiente. Hagan de cuenta que este lado del triángulo chiquito mide 3. Lo que va de acá hasta acá, el lado del triángulo chiquito. Y hagan de cuenta que el lado de esta parte de acá, la que va de acá hasta acá, mide 6. Hagan de cuenta que esto mide 6. Lo que va de acá, hasta la base. Entonces, también hagan de cuenta que este lado mide 12, la base del triángulo grande. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide la base del triángulo chiquito? A ver, cópienlo. Bueno, si alguien tiene una idea, dígame cuánto vale el triángulo, el X. O escríbalo al chat. Bueno, copien y ya me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron la figura? Ya. Ah, bueno. Entonces es la pregunta. Si este lado del triángulo chiquito mide 3 y esta parte de acá mide 6, si la base del triángulo grande mide 12, entonces ¿cuánto vale la base del triángulo chiquito?
Bueno, entonces para hallarlo debemos averiguar a qué proporción están los triángulos. Es decir, a qué proporción fue reducido el triángulo chiquito, o al revés, a qué proporción fue incrementado el triángulo chiquito para llegar al triángulo grande. Entonces vamos a ver lo siguiente. Este lado del triángulo chiquito mide 3. ¿Cuánto mide el lado del triángulo grande? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el lado del triángulo grande? 9, exacto, muy bien. Es lo que va de acá hasta acá. Mide 9, muy bien. Entonces, de aquí nos podemos dar cuenta que del triángulo chiquito al triángulo grande es una proporción de 3. Es decir, el triángulo chiquito se triplicó. Se multiplicaron por 3 sus lados para llegar a 9, porque 3 por 3 es 9. O al revés, el triángulo grande se redujo en un tercio, porque 9 entre de 3 es 3, ¿no? Entonces, si este 9 se redujo a un tercio, es decir, si se dividió entre de 3, pues significa que la base también se va a reducir entre de 3. 2 entre de 3, ¿cuánto es? 4. Significa que este x debe valer 4. A ver, copien. Ahora entonces, otra forma de hacerlo es la siguiente. La forma así de observando es eso. Si este triángulo se redujo a la tercera parte, si se dividió entre 3 uno de sus lados, pues también esta base del triángulo grande también se redujo entre de 3. Se dividió entre de 3. 2 entre de 3, 4. Bueno, la forma de hacerlo más formalmente sería la siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la base del triángulo chiquito, que es x, vamos a dividirlo entre su lado. Vamos a dividir la base del triángulo chiquito entre su lado. ¿Cuánto vale? 3. Ahí está, dividimos la base del triángulo chiquito entre su lado. Y esto lo igualamos a... Si yo agarré primero la base del triángulo chiquito, si fue lo que agarré primero, aquí voy a agarrar primero la base del triángulo grande, 12. Y lo voy a dividir entre ¿de cuánto? Entre su lado, entre el lado del triángulo grande. ¿Cuánto vale el lado del triángulo grande? 9. Así es como se plantea la ecuación. Dividimos base del triángulo chiquito entre su lado, x entre 3. Y esto es igual a base del triángulo grande entre su lado. Ahí está, proporcionalmente. Base con base, base del triángulo chiquito y base del triángulo grande, con lado del triángulo chiquito, lado del triángulo grande. Así, proporcionalmente. Así es como se plantea la ecuación. Bueno, y antes de que copien, y ya despejamos la x. El 3 le está dividiendo a la x, porque por eso está dividiéndolo. Entonces el 3, ¿cómo va a pasar al lado derecho? Va a pasar multiplicando. Multiplicando al 12. Es decir, el 3 está dividiendo abajo. Va a pasar arriba multiplicando al 12. Entonces así se despeja. Una cantidad que está abajo dividiendo va a pasar arriba multiplicando. Por eso va a pasar junto al 12 multiplicándolo. Y el 9 siguió estando abajo. Se quedó abajo. Ahí está. Y ya ahorita ya hacemos esa operación. A ver, copien.
Bueno, entonces, si ya copiaron, si tienen dudas vayan diciendo. Ahora aquí hay unos comentarios. Efectivamente, 3 por 12 es 36. Y dividido entre 9, 36 entre 9 es 4. Así que x debe valer 4. Ahí está, lo que encontramos hace rato. Lo que se halló observando. Ahí está. Observando pero objetivamente, es decir, no observando lo que sea, sino viendo pues que se cumple la proporción, ¿no? Observando la proporción, pues obtuvimos también que el x debe valer 4. Bueno, entonces copien y si tienen dudas vayan diciendo. Bueno, entonces la semejanza de triángulos es muy útil. Por ejemplo, usando este tipo de fracciones, de razones, una fracción también se le llama razón, ¿sí? Una razón también es una fracción. Y usando semejanza de triángulos, un filósofo griego pudo determinar aproximadamente el radio de la Tierra, aplicando solamente esto, semejanza de triángulos y fracciones. Pudo determinar el radio de la Tierra de manera aproximada, pero aún así sí es aproximado, sí se le reconoce. Entonces no es que todo se obtiene razonando. Entonces no hay que subestimar, no hay que subajar la capacidad de razonamiento. ¿Sí? No se los dieron extraterrestres los conocimientos. Fue ¿cómo se dice? Pues sí, se obtiene por medio de analizando. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? No, profe. Vamos a ver, entonces voy a sacar otro ejercicio. Entonces, como dije, el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, c al cuadrado es igual a al cuadrado y b al cuadrado. Entonces, como dije, la hipotenusa del triángulo rectángulo siempre se va a denotar con c y los otros lados como a y b. Y no importa el orden, bien se pueden intercambiar el b por el a y el a por el b. El que siempre es importante denotar es la hipotenusa, que va a ser la c. A ver, copien.